marchador salteño vino el ángel San Gabriel. ¿A dónde estaba María mateando con San José? Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia. Este es el espacio, es la columna del Movimiento Verdad por la regeneración política y moral del Uruguay. Acabamos de culminar el mes de septiembre, un mes precioso, caracterizado por la llegada de la primavera, y que la progresía, que el progresismo se ha encargado de manchar, de mancillar, denominándolo el mes de la diversidad. Una serie de noticias nos fueron impactando, nos fueron conmoviendo para mal, nos fueron sorprendiendo, nos fueron angustiando a lo largo de todo este mes, que tenían que ver justamente con esto, con la promoción de la diversidad, que no es otra cosa que la promoción de la degeneración y del pecado. Esas noticias, algunas de esas noticias, vamos a irlas comentando y analizando con ustedes. Y desde ya, el mayor de los repudios del movimiento Verdad, que quiere la regeneración moral del Uruguay, a esta promoción del homosexualismo, del feminismo, de la degeneración, del marxismo cultural, en definitiva, de la revolución. Por ejemplo, una noticia que fue muy comentada fue la siguiente. Carolina Cose, intendente de Montevideo, propuso consecuentemente con su filosofía marxista y con su pretensión por ser marxista de cambiar a fondo, alterar los cimientos cristianos de nuestra sociedad, propuso, decía, cambiar el nombre de algunas calles emblemáticas del centro de Montevideo por nombres de degenerados, de homosexuales, de afrodescendientes, de mujeres revolucionarias y feministas, etc. Ustedes saben que, por supuesto, el nomenclátor de las ciudades y la elección de los nombres de las calles de las ciudades tiene un fin puramente cultural. Es conocido el cambio repentino y total de los nombres de las calles del Montevideo colonial y español, enseguida de la independencia, por nombres absolutamente laicos y de elementos revolucionarios y hasta masónicos, cuando antes, en el Montevideo colonial, había nombres católicos y de santos. Bueno, esto mismo quiere hacer 200 años después la intendente de Montevideo, consecuentemente, como les decía, en el sentido de que quiere hacer un cambio cultural y ponerle a las calles nombres de las nuevas figuras que ya no son esos laicos, esos revolucionarios independistas, esos masones como lo eran antes, esos burgueses, sino que ahora son homosexuales, son negros y son mujeres. Carolina Cose entonces quiere ponerle estos nombres a estas calles del centro de Montevideo, aplicando el cambio cultural. Y es una de las tantas aberraciones que hace esta mujer en la intendencia de Montevideo. Y nosotros nos queríamos detener en esta noticia que ustedes ya conocerán y que no es una novedad para ustedes, insisto en el rechazo que nos provoca desde el movimiento Verdad, porque las calles deben tener nombres de gente egregia y gente digna de imitación, como fueron los santos, y no de gente pecaminosa y revolucionaria y degenerada. Se darán cuenta la subversión que esto implica propia del marxismo, pero me quería detener en esto. No pierdan de vista, estimados y queridos escuchas, lo siguiente. No dejen de olvidar que esta mujer
que, repito, día tras día destruye a Montevideo como hace años viene destruyendo el Frente Amplio Marxista Montevideo, no pierdan de vista que esta mujer está al frente de la Intendencia capitalina por obra y gracia, queridos escuchas, de las porquerías que son el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Porque estos tres partidos rechazaron la única candidatura que podía vencer probablemente a Carolina Cose, que era la del general Guido Manini Ríos. Le pusieron palos en la rueda, pensaron como siempre hacen en sí mismos, en su chacrita y no en el bien común, propio de los partidos que no propenden a la unidad, sino al partido justamente, a la chacrita, parten, dividen. Propuso, por ejemplo, el Partido Independiente al masonete Gerardo Sotelo. Propusieron también el Partido Colorado y el Partido Nacional al masón juez Chediak. Quisieron imponer elementos masones y no se jugaron por la candidatura de Guido Manini Ríos, que era la única que podía vencer. Se inclinaron finalmente por la progresista, feminista, lamentable Laura Raffo, porque es amiguita de la familia de Lacayito Pou, vamos a decirlo, así funciona la partidocracia, que a todas luces iba a perder porque no tenía ni un voto con Carolina Cose. Y así estamos. Los partidos tradicionales, el Partido Independiente, entregaron Montevideo al marxismo, como tituló en su momento la revista Verdad, asociada al movimiento Verdad. Y no quería dejar de recordar esto, estimados escuchas. O esta una de las primeras noticias entonces de este infausto mes de la diversidad. Otras noticias que se fueron sucediendo para nuestro estupor. El taller, por llamarlo así, el pseudo taller, por llamarlo con más propiedad, de la feminista, de la psiquiátrica, de la loca, de la orate, de la degenerada Argentina Val Flores, que como ustedes sabrán, trascendió en redes sociales y también en los medios de prensa. Este taller en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República implicó un desnudo por parte de ella, y que ante ese desnudo, o mientras ella estaba desnuda y leyendo poesías revolucionarias y marxistas, los estudiantes debían escupirle arriba a esta desdichada y a esta energúmena, al tiempo que ella estaba rodeada de vasos, de recipientes llenos de semen. Y les pido disculpas por esta suerte de impudicia. De esto se trató este taller, de una mujer desnuda, leyendo poesía revolucionaria, siendo escupida y rodeada de semen. Este espectáculo atentatorio contra el pudor, contra la virtud del pudor, atentatorio contra la más mínima idea y el más mínimo concepto de moralidad, de modales, de pudor, de castidad, atentatorio contra todo sentido común y atentatorio contra toda persona con un mínimo de sentido común y de sensibilidad, ocurrió, les decía, en una facultad de nuestro país. Un taller para la degradación de los alumnos, un taller para la subversión, un taller para la revolución, un taller propiamente satanista. Existe un delito en el Código Penal
que es el atentado violento al pudor, delito en el cual incurrió esta mujer. Ningún fiscal que podrían actuar de oficio la citó a declarar. Y aquí es el momento de hacer la reflexión que yo quería hacer con ustedes, así como hicimos una reflexión o un apunte de tipo más político en el primer caso. En este segundo caso quería hacerles un apunte filosófico, estimados escuchas. Por un lado se puede justificar esto por la cobardía de los fiscales, por supuesto. Pero por otro lado hay un fundamento mucho más profundo, filosófico. En este estado actual de degeneración moral, de subversión que estamos viviendo, en este estado actual de promiscuidad animal que nos caracteriza, ¿tiene un fundamento este delito que es el atentado violento al pudor? Quiero decir, por supuesto que para mí lo tiene, que para el movimiento Verdad lo tiene, que para controversias lo tiene, porque somos defensores de los valores morales de nuestra tradición cristiana. Pero hoy por hoy, ¿lo tiene? Estimados, quiero decirles con tristeza de que muchísima gente no considera que eso sea un atentado violento al pudor, porque ni siquiera saben lo que es el pudor. Ni siquiera conocen, ni siquiera están de acuerdo con ese concepto. Esa era la idea de esta señora, por llamarla cortésmente, caballerescamente, que no lo merece, Val Flores. Este era el propósito de su taller, destruir el pudor. Y así mucha gente tiene destruido el pudor, no conoce el pudor. Entonces, ¿cómo va a haber un delito de atentado violento al pudor? Insisto, para mí lo tiene que haber, por supuesto, pero muchos no lo entienden. Entonces muchos fiscales directamente en su fuero interno, no por cobardes la denuncian a esta mujer, sino porque no creen que haya sido un atentado violento al pudor, ese espectáculo lamentable, promiscuo, salvaje, cavernario que dio Val Flores. En un marchador salteño vino el ángel San Gabriel. ¿A dónde estaba María mateando con sal?